Allí se encuentra uno de los policías que comenzó esta manera y están tratando de conseguir... Este abrumador acto de violencia en las calles de Los Ángeles fue retransmitido en directo por la televisión nacional. No era una película de policías y ladrones, era la realidad. Dos hombres armados habían atracado un banco de North Hollywood y parecían estar acorralados por la policía. Pero estos hombres no solo querían robar un banco. Vestidos de guerreros posapocalípticos, se cebaron con la policía con un salvajismo calculado, arremetiendo contra ella con una potencia armamentística muy superior. Su objetivo era matar a los agentes de la ley presentes y enviar a los demás el mensaje de que eran imparables. El suceso del tiroteo de North Hollywood convulsionó a Estados Unidos. La imagen de dos pistoleros paramilitares declarando la guerra en una calle residencial elevó el listón de la violencia criminal y desencadenó un clima de temor. Para los atacantes se trataba del momento de vivir su retorcida visión del sueño americano. Larry Phillips Jr. y Emil Matasareino buscaban la fama y la riqueza instantáneas, en directo en las noticias de la mañana. El tiroteo de North Hollywood. Era una mañana de invierno fresca y despejada en Los Ángeles. Eran casi las 9 de la mañana. El tráfico de la hora punta remitía y en el bulevar de Laurel Canyon, en North Hollywood, el Bank of America iba a abrir sus puertas durante el día más ajetreado de la semana, cuando cientos de empleados que cobraban por horas acudirían a cobrar sus nóminas. Pero pronto se convertiría en el campo de batalla de una guerra urbana, que también se libraría en una calle cercana llamada Arthwood, en la consulta de un dentista en un centro comercial y en un kiosco de copias de llaves. Esta casa estaba en un barrio residencial de Los Ángeles. En su interior se encontraban dos marginados desempleados que una hora después habrían alcanzado notoriedad internacional. Esparcidos por la casa había rifles automáticos, munición, cientos de miles de dólares en efectivo y copias de la película Heat, que narra un violento atraco a un banco que se extiende a las calles de Los Ángeles y deriva en un conflicto armado con la policía. Emil Matasareino tenía 30 años, pero era declaradamente inmaduro para su edad. Oye, las pastillas. Era un solitario que no había escogido bien a su único amigo, Larry Phillips Jr. Phillips, de 26 años, era un hábil timador, hijo de un pequeño delincuente de Denver. La mañana del 27 de febrero, se sabe que ambos tomaron fenobarbital, un medicamento para la epilepsia que interfiere en las señales nerviosas del cerebro y ralentiza el movimiento corporal. Phillips y Matasareino ya habían cometido una serie de atracos crecientemente brutales y habían robado más de 1,5 millones de euros de bancos y furgones blindados. También habían matado a un guardia de seguridad a sangre fría. Los ladrones siempre habían utilizado el mismo método de ataque: rifles de asalto, atuendos negros paramilitares y recurso a la violencia más extrema a la menor duda. Era la hora de la apertura del Bank of America de Laurel Canyon, y Juan Villagrana, el subdirector de la sucursal, se levantó de su mesa para abrir la puerta principal. Era uno de la veintena de empleados presentes ese día. Buenos días. Buenos días. Los viernes por la mañana los empleados del banco se encontraban especialmente alerta. Era el día favorito de los atracadores para robar porque la caja fuerte estaba llena, ya que era día de pago de nóminas.
Phillips y Matasareino se pusieron unos chalecos antibalas hechos a medida. Phillips también llevaba protegidas las piernas, pero Matasareino, que pesaba casi 130 kilos, estaba obeso y no podía moverse libremente con protección en las piernas. Pero la protección antibalas pesaba menos que su historial delictivo. Ambos habían tenido problemas con la ley. Phillips había sido pillado 3 veces por estafa inmobiliaria y tenía prohibido trabajar como agente de la propiedad. Matasareino estaba acusado de agredir a un paciente en la residencia de ancianos que tenía su madre, que al final tuvo que cerrarla. Ambos hombres sabían que las autoridades les seguían la pista. Y atracar bancos parecía la ocupación perfecta para dos marginados obsesionados con el dinero y las armas potentes. Y que odiaban a la policía. Y ahora se dirigían a desatar una conflagración que estaban dispuestos a ganar a toda costa. En Laurel Canyon, el Bank of America estaba atendiendo a sus primeros clientes. Los guardias de seguridad estaban atentos a cualquier señal de alarma. Las reservas de dinero en efectivo estaban en su punto más alto y el momento posterior a la abertura de los viernes era la hora más peligrosa. En el centro comercial del otro lado de la calle, el dentista Jorge Montes se estaba preparando para recibir a los primeros pacientes. Pensaba que iba a ser un día tranquilo porque tenía la agenda de citas medio llena. Llevo ejerciendo más de 25 años, pero solo llevaba 17 años instalado en la consulta de North Hollywood. Mi mujer ejerce conmigo, es la doctora Teresa Romero. Tenemos 5 empleados y ese día estaban todos allí, pero aún no había pacientes. Phillips y Matasareino giraron en la calle Arswood. Ya estaban a unos cientos de metros del banco. Habían planeado detalladamente el golpe y habían calculado cuánto dinero podía haber en la cámara acorazada, pero su plan tenía algunos fallos. Los dos eran solitarios que no conocían a nadie en el mundo de Lampa que pudiera blanquear el dinero robado. Y tampoco tenían conductor para el vehículo de la fuga. El anticuado coche de los atracadores llegó al aparcamiento que había al norte del banco. Dejaron el motor en marcha. Si solo hubieran estado interesados en robar un poco de efectivo y huir con rapidez, podrían haberlo hecho con un par de pistolas. Pero entraron en el banco con más de 30 kilos de armas, protecciones y munición. Dos agentes de la policía de Los Ángeles iban en coche por el Boulevard Laurel Canyon. Estaban a punto de jugar un papel crucial en el tiroteo de North Hollywood. Se dieron cuenta de que había un atraco justo cuando empezó. ¿Has visto eso? Que sí he visto que... Van a atracar el banco, para. Esto es un atraco. Todo el mundo al suelo. Cierren los ojos y no miren. Mantengan las cabezas bajadas. Si se mueven, les mataré. Matasareino golpeó en la cabeza a Mildred Nold, de 79 años. Si no quieres morir, échate al suelo. Luego amenazó a otro cliente del banco, Javier Orozco.
43, solicito refuerzos. Es un posible atraco. Íbamos por la calle en el coche patrulla y escuchamos que pegaban tiros dentro de un banco cerrado. Tan ruidosos fueron. Están disparando en el Bank of America de Laurel Canyon, al norte de Kettridge. Cuando llegamos, vimos el coche patrulla blanco y negro de los agentes que vieron a los atracadores entrar en el banco. La detective Tracy Ángeles y su compañero John Krulak llegaron 2 minutos después del aviso de atraco de sus colegas. John y yo decidimos meternos en el aparcamiento del oeste, justo enfrente del banco. ¿Ves algo? Todavía no. Había un puesto de copia de llaves en la acera y la consulta del doctor Montes. No veo nada extraño por aquí. No había vehículo para la fuga a la vista y tampoco notamos que hubiera cundido el pánico, así que creímos que podría ser una falsa alarma o tan solo un individuo con un arma al que podríamos controlar con facilidad. Dentro del banco, Matasareino amenazó a un guardia de seguridad. Si te mueves, te mato. Cuando yo te diga, traslada a toda esa gente a la cámara acorazada. ¿Me entiendes? Phillips se dedicó a echar abajo la última barrera de seguridad para los empleados del banco, una puerta de seguridad de cristal reforzado. El sargento Larry Dean Haynes detuvo su coche justo al norte del banco. En los siguientes minutos sería el primer agente de la policía de Los Ángeles en descubrir lo letalmente peligrosos que eran los atracadores. Han disparado 15 o más tiros dentro del banco. El primer paciente del doctor Montes no llegaba. No viene ningún paciente. Hay 4 policías escondidos fuera y están apuntando al banco con sus armas. Nos asomamos todos a las ventanas para ver lo que pasaba. Por el lado norte había 3 coches de policía y por el lado sur había varios coches de policía más. Seguro que esto acaba enseguida. Me imaginé que al salir verían que estaban rodeados y se acabaría todo. Esperábamos que fuese un atraco normal, como los anteriores, porque ya habíamos visto 5. Nuestros clientes siempre decían, miren, hay gente corriendo por la calle. Y nos esperábamos que fuera más de lo mismo. Los sospechosos están dentro del banco. Es un 211 en el Bank of America. Diles que se posicionen junto a la entrada principal. Creemos que los sospechosos no saben que estamos aquí. Detrás del kiosco de las llaves, además de mí, estaban el detective John Krulak, el agente Stuart Guy y el agente James Svoravan. Como solo estábamos a 5 minutos de distancia, fuimos de las primeras unidades que llegamos y nos situamos al otro lado de la calle, delante del Bank of America. Stuart Guy estaba supervisando a James Svoravan, un novato con solo 2 meses de experiencia. Voy a ver cómo está mi compañero. ¿Cómo estás? Bien. ¿Has localizado el coche? Sí, también a los 2 sospechosos. Vale, pues permanece escondido. En la academia de policía te enseñan a ponerte bien a cubierto y a esconderte y esperar a que salgan del banco. Lo normal es que salgan con un arma en una mano y el dinero en la otra, como en Polis y Ladrones, y que cuando te vean se entreguen, salgan corriendo o tomen rehenes. En ese caso, llamas a los GEO y unas 12 horas después suele haberse resuelto el incidente, de forma pacífica, con todos a salvo. Las llaves de la cámara, venga. ¿Quién las tiene? Ábrela. Hacen falta 2 llaves. ¿Qué? Hacen falta 2 llaves. ¿Quién tiene la otra? La directora. Ve a buscarla. Mary. Vamos, vamos. Venga, dásela. Vamos. Levanta. Y ábrela. Venga. Venga. Llena la bolsa.
Phillips no se dio cuenta de que había una trampa tendida cuidadosamente. Escondido entre el dinero había un pequeño paquete explosivo. ¡Vamos! Estaba diseñado para rociar los billetes con tinta azul si los robaban, con el fin de inutilizarlos. ¡Más rápido! ¡Más rápido! Phillips esperaba recaudar más de $800.000 en efectivo, pero el banco acababa de recortar el dinero que mantenía en la cámara acorazada. Solo encontraron unos $300.000 o $400.000. Se enfadaron mucho. Pasaron varios minutos más dentro del banco buscando el dinero y zarandeando a la directora del banco para que les dijera dónde estaba el resto. Pero no había más. ¿Dónde está el dinero del cajero automático? Tenéis que tener millones. La presencia policial alrededor del banco se incrementó rápidamente. Entre los cientos de policías que habían acudido al aviso de 211 o atraco en progreso, se encontraba John Caprarelli. Me detuve a unos 80 o 100 metros al sur del banco y escuché un tiroteo. Eran los disparos más ruidosos que había oído. Se dirigió a enfrentarse con los atracadores, armado solo con su pistola reglamentaria. Phillips y Matasareino habían hecho carrera como ladrones de bancos, pero un extraño incidente ocurrido 4 años antes estuvo a punto de acabar con su violenta trayectoria. 48S norte hacia Pacific y Broadway. Perseguimos a un Ford Thunderbird rojo. 3, Romeo, Whisky, Indio, 942. Solicito información sobre órdenes de búsqueda y permiso de circulación. En octubre de 1993, Ian Grimes, un detective de homicidios y robos de Glendale, persiguió un coche que había huido de él bruscamente. Y acabó realizando un hallazgo sorprendente. Señor, ¿no me ha visto pedirle que se parara? No, al principio no. ¿Lleva el carnet de conducir? No, no lo llevo. ¿Por qué no? Me lo debo haber dejado en casa. Señor, quiero que se baje del coche y se coloque a un lado, por favor. ¿Cómo se llama, señor? John Doe. ¿Se llama John Doe? Sí. ¿Y este es su coche, señor Doe? No. Es de mi madre. Muy bien, señor. Quiero que se dé la vuelta y ponga las manos en la cabeza. No quiero que se mueva, ¿me entiende? ¿Lleva algún arma escondida? No. Quédese dentro del coche y usted ponga las manos sobre el maletero con las piernas separadas. En el maletero del coche, la policía encontró un equipo completo para atracar bancos, que incluía armas semiautomáticas, munición, máscaras de gas y disfraces. Pero los fiscales californianos no fueron capaces de condenarles por ninguna acusación grave. Tras negociar a cambio de clemencia, Phillips y Matasareino fueron sentenciados por delitos leves como declarar un nombre falso y llevar un arma escondida. Uno de los cargos fue conspiración para cometer un atraco en un banco. Y me asombra que con todas las pruebas que tenían en la mano no fueran capaces de condenarles por ello. Para sorpresa de muchos de los agentes de policía locales, después un juez ordenó que devolvieran a Philip y Matasareino la mayoría de las armas que les habían confiscado. Seguridad, arriba. Vamos. Vamos. ¿A qué esperan? Venga. Venga. ¿Qué hacen ahí atrás todavía? En marcha. Usted también. Vamos, venga. Deprisa. 8 minutos después de irrumpir en el banco, los pistoleros estaban listos para marcharse. Encerraron a los empleados y a los clientes en la cámara acorazada.
Por suerte para ellos, Matasareino no cerró del todo la puerta hermética. Atención, creo que acaba de salir alguien del Banco de América. Mientras tanto, Phillips salió fuera. ¿Qué demonios es eso? Larry Phillips salió del banco y cruzó la acera vestido todo de negro. Lo único que se le veían eran los ojos recortados en el verdugo. Si a Phillips le sorprendió la creciente presencia policial, no lo demostró. Volvió a entrar tranquilamente en el banco. Tenemos que irnos. Phillips volvió a cargar el arma. La batalla de Laurel Canyon estaba a punto de empezar. Larry Phillips Jr. salió del banco y transformó un atraco rudimentario en un ataque extraordinario contra la policía de Los Ángeles. ¡Mierda, mierda! La primera víctima fue Dean Haynes. CR-40 me han dado. Más os vale enviarme refuerzos. También han herido a varios civiles. Levanté la escopeta y disparé 2 balazos. Luego descubrí que había acertado, porque Larry tenía 8 perdigones en la espalda. 7 los absorbió el blindaje del chaleco, que entonces no sabíamos que llevaba, y uno le dio un poco más abajo y le impactó en el coxis. En cuanto le di, se giró de inmediato, clavó la mirada en mi dirección y se puso a disparar. Me agarró por la pechera de la camisa y me dijo que me echase al suelo. Me tiró al suelo, se puso encima de mí y entonces me di cuenta de que estábamos metidos en un lío mayor de lo que creíamos. Las balas atravesaron el pequeño kiosco de copia de llaves. Rebotaban con la maquinaria metálica que había dentro y salían por el otro lado. 2 de las balas me dieron a mí. Una en la parte inferior de la espalda y otra en la cadera, que me salió por una nalga. Nos dimos cuenta de que no estábamos a su altura. No podíamos competir contra rifles AK-47. Las ráfagas de balas impactaban literalmente en todas partes. En los coches, en el kiosco, eran gotas de lluvia. Solo que se trataba de gotas de lluvia mortales. Mientras disparaba, me quedé mirando, porque creí que el atracador no dispararía al segundo piso. Pensé que dispararía a nivel de la calle, por eso me quedé allí. Pero la doctora Romero se preocupó más por la seguridad y empezó a gritarnos a todos los ayudantes y a mí que nos apartásemos de las ventanas. ¡Atrás, atrás! Parecía sacado todo de una película. No parecía real. Hasta que vimos que los policías empezaban a sangrar. Entonces nos dimos cuenta de que estábamos en medio del tiroteo. Cuando las balas impactaron contra nuestro edificio, nos agachamos y nos pusimos a cubierto. Vamos a morir aquí. Para ponernos a cubierto, teníamos que recorrer el espacio entre el kiosco de las llaves y la primera fila de coches aparcados. Eran como unos 25 metros de espacio abierto. Empezamos a correr. Ellos iban delante de mí. Yo me caí. Llevaba la radio en la mano izquierda y la pistola en la derecha. Cuando me caí, me dio un buen golpe. Cuando intenté agarrar mi pistola, él se puso a dispararme otra vez y no tenía dónde esconderme. Creí que me iba a pegar un tiro en la espalda. Recuerdo que pensé que no quería morir así, en mitad de un aparcamiento.
Al detective John Krulak le dieron en el tobillo. Cayó al suelo, pero enseguida se levantó y me preguntó si yo podía correr. Entonces se apoyó en mi hombro y salimos corriendo. Stuart Guy y Tracy Ángeles quedaron rezagados en el aparcamiento. Los coches apenas ofrecían protección. Recuerdo que les vi correr y dudé sobre si correr tras ellos o quedarme allí. Tracy recuerda que los sospechosos nos dispararon sin cesar al detective Krulak y a mí. Las balas impactaban a nuestros pies y provocaban chispas sobre el asfalto mientras corríamos. Yo atravesé de un salto las puertas de cristal. Seguramente las balas llegaron antes que yo y me ayudaron a romperla. Por eso no me hice ningún corte con los cristales. El detective Krulak y yo nos tumbamos en la entrada de la consulta del dentista, junto a la puerta, por si acaso los sospechosos cruzaban la calle y venían a por nosotros. Levántele, ocúpese de él. El detective Krulak cogió la escopeta y apuntó a las escaleras por si a los sospechosos se les ocurría subir por allí. Así el detective Krulak los tendría en el punto de mira. ¿Dónde le han dado? En la espalda, abajo. Enseguida pedí a mis empleados que trajeran gasa esterilizada y agua oxigenada. Es un ruido que nunca olvidaré. Era ensordecedor, debido a lo cerca que estábamos de los tiradores. En la proximidad casi podía saborearse la pólvora. No estoy segura de si es así como sabe la pólvora, pero yo noté un sabor a polvo metálico, un sabor horrible a quemado. Stuart Guy absorbió todo el impacto de una ráfaga atronadora. Mi pierna salió disparada por el aire como si fuera la de un muñeco de trapo. Me pegó un tirón y cuando la pierna volvió a bajar, todavía conectada a mi cuerpo por el pellejo, fue como si alguien me tirase de las piernas y me empujara. Y acabé aterrizando sobre el trasero. Choqué contra el suelo y me quedé sentado, pero con la pierna tirada a la derecha. Entonces vi que salía sangre a borbotones de una raja de más de 5 centímetros. Tenía unos 5 centímetros de ancho y otros 5 centímetros de hondo. Cuando le abrí la camisa, vi que le salía un montón de sangre. Desde muy al principio te inculcan que nunca te separes de tu compañero. Y mientras estábamos allí arriba y me estaban curando, me puse a pensar que había dejado a mi compañero en el aparcamiento y que me iban a despedir. Agente South, estamos en el dentista del centro comercial. Agentes Guy y Ángeles, volved a la consulta. Guy intentó ponerse a salvo desesperadamente. Me encontré cara a cara con la muerte. No hay otra forma de describirlo. Pasé mucho miedo, pero conservé la calma. Estaba tranquilo. Tracy Ángeles estaba a pocos metros de distancia, pero quedó paralizada por una ráfaga de fuego. Las manos le echaban humo, como si le ardiesen, y había un agujero enorme. La doctora Romero, mi mujer, fue quien me trajo los guantes y me alegro porque había sangre y cristal por todas partes. Cuando empecé a curar a Boravan y le eché agua oxigenada, salieron muchas burbujas en la sangre. Vi que tenía cristales dentro. La herida era tan profunda que tenía un agujero en la cavidad pleural, donde respiran los pulmones. Y se podía oír la regurgitación, así que metí el dedo en el agujero para taparlo y que no se inundase. Me quité el cinturón y me hice un torniquete en la pierna. Y tiré del cinturón para apretar el torniquete y detener la hemorragia. Y con la otra mano sostenía la pistola mientras no paraba de rezar. Así estuve todo el tiempo. Cuando me caí en el aparcamiento pensé que iba a morir. No me cabía duda. Me estaban disparando. No podía resguardarme y no iba a sobrevivir. Recuerdo que tuve una sensación de gran soledad.
Y también recuerdo que no quería que Stuart se sintiera como yo. Ningún ser humano debería sentirse nunca tan solo. ¿Está bien? No puedo mover el tobillo. Déjeme ver. Tenía un trozo de metralla de unos 5 centímetros de largo, sobresaliéndole del tobillo derecho. ¿Me lo puede sacar? No, creo que no. Sería demasiado peligroso. No sé qué puedo hacer. Tendremos que esperar a llevarle al hospital. Como soy dentista, tengo ciertos conocimientos de primeros auxilios, pero más no. Tuve que dejarlo allí, no pude seguir. Detuve la hemorragia, le eché agua oxigenada y le puse una gasa esterilizada. Y lo tapé con un calcetín. Le dije que ya nos ocuparíamos de él más tarde porque su vida no corría peligro. Quiero matar a esos cabrones. Llevé a todo el mundo a la parte de atrás del edificio. Todavía sangrando profusamente, los heridos fueron conducidos al almacén trasero de la consulta del dentista. Las acciones de Montes y el personal del dentista probablemente salvaron la vida de los policías. Vamos, sigue moviéndote, venga. Stuart Guy y Tracy Ángeles fueron rescatados bajo el fuego cruzado por los agentes de policía Todd Smith y Anthony Carvanack. Vamos. Recurrimos al entrenamiento que habíamos recibido sobre cómo rescatar a un agente. Yo le sujeté la pierna herida. Estaba tumbado en posición supina y no podíamos cerrar la puerta porque la pierna le colgaba fuera. Nos volvieron a disparar y una de las ruedas reventó. Cuando dimos la vuelta a la esquina del edificio y supimos que estábamos a salvo, tuve que cerrar la puerta de atrás porque iba dando bandazos y me dio miedo que le pillase la pierna y se la dañase todavía más. Así que no tuvimos otra elección que meter la pierna en el coche. Los ladrones robaron $303.000, $500,000 menos de lo esperado. Los sospechosos están en el lado norte, paseándose como si no pasara nada. Tienen rifles AK-47, 2 de ellos. Mientras la batalla se intensificaba, el piloto de helicóptero de la policía, Charles Perriway, volaba justo por encima de los dos atracadores. Cada vez había más policías involucrados disparando a los sospechosos. Y a su vez los sospechosos cada vez disparaban más a los policías. Por desgracia, había civiles en la zona. Vi balas impactar en el torso de los sospechosos, pero llevaban chalecos blindados, y cada vez que recibían un disparo, les salía un poco de humo. Los sospechosos están marchando, van fuertemente armados, llevan ropa blindada. Actuaban de forma muy disciplinada. Parecía que estaban drogados, porque no era normal que actuasen con tanta calma en mitad de un tiroteo. Phillips y Matasareino se dirigieron hacia el coche para la fuga, que seguía con el motor en marcha en el aparcamiento al norte del banco. Un sensor por control remoto hizo reventar el paquete de tinta azul dentro de la bolsa del botín. Déjalo. El dinero quedó inutilizable. Matasareino recibió balazos en la pierna derecha, que llevaba sin proteger. Apenas podía caminar, pero se retiró hacia el vehículo de fuga. Parecía haber abandonado cualquier plan de seguir atacando a la policía. Pero Phillips tenía otras ideas. Inmediatamente después resultó herido en la muñeca izquierda. Pero solo sirvió para que intensificase el ataque. Sabía que teníamos que detener a esos individuos. Lo único que pensaba era cómo llegar hasta ellos. John Caprarelli se encontraba en el pequeño grupo de agentes que logró acercarse a 10 metros de los atracadores. Las ráfagas de los AK-47 atravesaban la pared como si no estuviera allí. Entonces decidimos reagruparnos. Caprarelli se retiró y corrió hacia lo que pensaba que era una posición más segura en la calle Artswood. Están moviendo el coche.
Sí, al otro lado de esa furgoneta. Los pistoleros dieron el primer paso para escapar. Matasareino, que era el conductor, parecía implorar a Phillips que subiera al coche. Pero Phillips parecía reacio a abandonar el enfrentamiento armado. En su lugar empuñó un potente rifle Heckler & Koch, un arma adecuada para atacar a los enjambres de helicópteros de policía y de noticias que sobrevuelan la zona. Ya me había pasado antes. Soy veterano de la guerra de Vietnam, donde piloté helicópteros del Cuerpo de Marines, así que no era una experiencia nueva para mí. No puedo decir que disfrutara sufriéndola, pero aún así nos quedamos. El rifle Heckler & Koch de Phillips resultó dañado por una bala de la policía. Así que volvió a empuñar el AK-47 y le pasó a Matasareino un M16. Si alguien los tiene a tiro, que dispare. Nos está apuntando todo el mundo al suelo. Fueron los últimos instantes en que la pareja actuó como un equipo. Unidades aéreas. ¿Alguien tiene a tiro alguno de los dos? Lo estamos intentando, pero nos devuelven los disparos. Cuando salieron del aparcamiento, a Phillips se le habían encasquillado al menos 2 armas, así que se paró para desatascarlas. Creo que Matasareino no se dio cuenta de lo que pasaba, que su compañero ya se había desentendido de él. Uno de los sospechosos va a pie. Se está escondiendo detrás de un remolque de camión muy largo. 15L10. A estas alturas el partido se juega entre los geo y los sospechosos. Si los sospechosos se mueven, aseguraos de avisar a todas las unidades. Pero ningún agente de policía debería intentar detenerlos. Entonces John Caprarelli, que se había refugiado detrás de un coche en la calle Arswood, se encontró con que volvía a estar en la línea de fuego. Sabía que les estaban disparando, pero no conseguían detenerles. Miré a mi izquierda y vi que Phillips seguía disparando a los agentes. Entonces me decidí a detenerle yo. Pensé que era mi oportunidad. Corrí hacia la esquina, me paré allí y disparé 6 balazos. Él no reaccionó, aunque yo sabía que algunos de los tiros le había alcanzado. Se giró lentamente con el AK-47 en las manos. Yo me giré y vi que tenía detrás una boca de incendios y que me iba a tropezar con ella. Entonces, su arma se encasquilló. Fue un milagro. Gracias a estos segundos que gané, pude cruzar la calle y ponerme a cubierto. Mientras tanto, Matasareino se debatía con el coche de la fuga, que casi estaba inservible. Intentó varias veces secuestrar otro vehículo. Aunque parezca mentira, aún había vehículos civiles circulando por la calle. Cometimos varios errores durante el incidente, y uno de ellos fue no acordonar la zona lo suficientemente bien. Pero también habríamos desperdiciado coches de policía montando barricadas en las calles. Y había vecinos dentro de la zona acordonada que salían de sus casas y se montaban en sus coches para ir al mercado o donde fuese. Así que por muy bien que hubiésemos acordonado la zona, siempre habría quedado gente dentro. No quiero que parezca una excusa, solo estoy explicando la situación. Matasareino cojeaba de mala manera. La pierna le sangraba y carecía de la determinación para la lucha de Phillips. Lo único que le importaba era escapar a la desesperada. Logró hacer avanzar el coche, pero llevaba el parabrisas tan destrozado que tenía que conducir con la cabeza fuera. Phillips se deshizo del AK-47 y se preparó para el duelo final. Una vez más, John Caprarelli decidió enfrentarse a él. Empezó a asomar sin el AK-47, pero me fijé bien y vi que llevaba una 9 milímetros. Le pegué varios tiros y me volví a poner a cubierto. Luego volví a salir.
Después de recargar el arma, no me di cuenta de que se nos había acercado más. Estaba justo en la esquina y me pilló por sorpresa. En una décima de segundo, al quedar expuesto, me di cuenta de que podía dejarme seco allí mismo, junto al camión. Me miró a la cara. Yo me fijé en su arma, su brazo y sus ojos perfectamente alineados. Me disparó un par de tiros, me eché al suelo y por suerte los disparos impactaron en el coche. Entonces empezamos a dispararle todos desde detrás del coche. Pero cuando me disparó esos dos últimos tiros, alguien le acertó en la mano y ese fue su final. Creo que supo que estaba acabado. Entonces cogió la pistola y se la puso debajo de la barbilla y se pegó un tiro mientras nosotros le disparábamos a mansalva. Mi reacción inmediata fue, ¿quién le ha disparado? No vi a ningún agente de policía en los arbustos que había junto a él en la acera. No había ninguno antes y no había ninguno entonces. Sabía que el disparo había sido muy de cerca. Por la naturaleza del tiro sabía que lo había recibido desde muy cerca. Pero no me di cuenta de que Phillips se había disparado él mismo. Intenté localizar al policía que le había disparado y no lo encontré. Me molestó mucho. Escuchamos un silbido extraño procedente de esa dirección y pensamos que después de todo lo que había pasado, tal vez llevaba conectado a algún tipo de dispositivo explosivo y que ahora iba a estallar. Así que no nos acercamos. Durante varios minutos mantuvimos nuestra posición mientras oíamos ese sonido. Luego descubrimos que era una de las ruedas del remolque del camión que había recibido un tiro y estaba perdiendo aire. Matasareino todavía trataba de escapar en coche por la calle Ashwood. Los agentes de operaciones especiales, Rick Massa, Steve Gómez y Don Anderson, llegaron al cordón policial. Se vistieron con equipos antibalas y sacaron rifles M16. Por primera vez desde que empezó el enfrentamiento, la policía contaba con armamento a la altura del enemigo. Vale, chicos, tiene una K-47. Las balas pueden traspasar el blindaje, así que manteneros a cubierto. Gómez, tú ponte delante del coche y Anderson, tú ven detrás conmigo. El equipo de los Geo se disponía a librar un duelo con Emil Matasareino. Larry Phillips Jr. era la primera víctima mortal del tiroteo de North Hollywood. Uno de los primeros en llegar a él fue John Caprarelli. Nos acercamos muy despacio. Cuando 3 o 4 de nosotros llegamos a su lado, le dimos la vuelta y le esposamos. Le quitamos el verdugo y vimos que ya estaba muerto. Y me di cuenta de que era el individuo al que había estado escuchando los últimos 45 minutos. En la calle Ashwood, Emil Matasareino por fin consiguió secuestrar un coche para huir. Disparó varios tiros a una camioneta del año 1961. Su conductor, William Marr, salió corriendo para ponerse a salvo. Acaba de quitarle el vehículo a un ciudadano. Es una camioneta marrón. Se dirige hacia el oeste por la calle Ashwood. Matasareino trasladó frenéticamente las armas y la munición a la camioneta. Está disparando, está disparando. Las llaves estaban puestas, pero cuando intentó arrancar el motor no lo consiguió. No sabía que ese tipo de camionetas viejas tenía un botón de arranque separado. Aviso a todas las unidades, están demasiado cerca del sospechoso, tienen que retirarse. Esa unidad es de la Policía Metropolitana y se está enfrentando al sospechoso, no se puede retirar. Matasareino se refugió detrás del vehículo y perdió la oportunidad de disparar a los agentes de los Geo. Cuidado, el sospechoso se ha agachado y puede que empiece a disparar a los agentes desde debajo del vehículo.
Los agentes de los GEO dispararon debajo de la camioneta. Matasareino recibió 29 tiros que le destrozaron una pierna. Por fin dejó de disparar y soltó el arma. Poco después, los agentes de los GEO se fueron acercando a él con mucho cuidado, hasta que pudieron verle bien del todo, y entonces procedieron a arrestarle. Esos 3 agentes hicieron muy buen trabajo, un trabajo magnífico. Fue asombroso. Los compañeros mantuvieron sus posiciones con tenacidad, a pesar de que no paraban de dispararles, para informar de todo lo que pasaba. Tengo que felicitarles por su trabajo. Había 350 agentes en total, pero solo 35 se enfrentaron directamente a los sospechosos. No te muevas. Sospechoso bajo custodia, sospechoso bajo custodia. El sospechoso ya está bajo custodia. ¿Por qué no? ¿Me pegáis un tiro en la cabeza? Los 2 sospechosos están bajo custodia. La policía metropolitana tiene a uno bajo custodia y la de North Hollywood tiene a otro. Matasareino murió en el lugar de los hechos. Se desangró lentamente a causa de las múltiples heridas de arma de fuego. Las únicas víctimas mortales del tiroteo de North Hollywood fueron Larry Phillips Jr. y Emil Matasareino. Pero las bajas podrían haber sido muy superiores. La policía de Los Ángeles estaba en inferioridad de condiciones, pero aún así se enfrentó a los atracadores. Ese día luchamos y luchamos sin parar. No cesamos de combatir. Éramos como 200 hormigas de azul oscuro, atacando a mordisquitos a una tarántula gigantesca. Y poco a poco la derrotamos. 11 policías y 7 civiles resultaron heridos. Pero el daño no fue solo físico. Sufrimos mucha presión, muchísima presión. Me despertaba todas las noches a la 1:30 de la madrugada y revivía lo que pasó. Me pregunté por qué se encasquilló aquel rifle. ¿Y qué pasaría si no lo hubiera hecho? ¿Qué habría pasado si alguna de aquellas balas me hubiera dado a mí y no la hubiera parado el chaleco antibalas? Le das 1000 vueltas una y otra vez. Dicen que la gente como nosotros, bomberos y policías, empiezan la vida con el depósito de gasolina vacío y lo van llenando con las cosas que ven a lo largo de su carrera. Conozco a 3 compañeros que se suicidaron. No fue por ese tiroteo, claro. Pero para los que estuvimos presentes, el tiroteo fue otro chorro más que nos rellenó el tanque de gasolina. Tras su grave lesión, Stuart Guy todavía lleva una placa de titanio en la pierna. Se ha retirado de la policía. La detective Tracy Ángeles y el agente James Saboroban todavía trabajan en el Departamento de Policía de Los Ángeles. Al igual que John Caprarelli, el agente que se enfrentó 3 veces a los pistoleros esa mañana de febrero y salió indemne.